¿No se ve? Ándale, ahora sí ya. Ya, Sí, sí, ahora es que sí. está en la primera diapositiva. Disculpa la interrupción, prosigue. Buen día. Sí, gracias. Bueno, les decía que pues muchas gracias por la invitación, es un honor y como decía Bob hace un momento, siempre es mejor cuando estamos en persona, cuando nos vemos y platicamos, ¿verdad? Pero pues aún así, a través de los webinars se da la oportunidad de divulgar el conocimiento y la verdad que me da muchísimo gusto que este tema de las cargas en una prensa siga tomando relevancia. Lo vi comenzar hace algunos años y hoy en día cada vez más clientes se nos acercan y nos hacen preguntas que están relacionadas con este tema. Y quizás muchos de ustedes han atravesado por ello, quizás muchos de ustedes han visto poner un troquel en una prensa y al ponerlo en la siguiente, por alguna razón lo tienen que cambiar de prensa y ven que el mismo troquel en una prensa diferente genera distintos tonelajes, por ejemplo. O ven que un troquel en una prensa funciona muy bien y al cambiarlo de prensa deja de funcionar como debería. O ven que la prensa se queda atorada al fondo y no saben si es un problema de tonelaje o si es un problema de energía, por ejemplo, o aún cuando no tienen cargas inversas, empiezan a ver que hay fugas de aceite en sus prensas, etcétera. Pues bueno, todas esas preguntas se van a contestar con el material que vamos a ver hoy. Vamos a continuar. Vamos a hablar de una pequeña introducción y después vamos a revisar los distintos tipos de cargas que hay dentro de una prensa. Vamos a ver cargas positivas, vamos a ver cargas concentradas, cargas descentradas, cargas inversas y después vamos a ver el efecto que tiene la velocidad en estas cargas. Entonces, vamos a comenzar con esta pequeña introducción, donde vamos a ver una prensa, un dibujo por elemento finito, que obviamente está exagerado para que se pueda ver bien, en el cual tenemos una prensa que está totalmente deformada. Podemos ver que aquí el carro tiene una curvatura, que la placa de mesa tiene otra curvatura, que el carro incluso está inclinado, que está más abajo en la parte izquierda que en la parte derecha. Vamos a ver con el puntero. Está más abajo del lado izquierdo que del lado derecho. Y bueno, eso es realmente lo que le pasa a tu prensa durante cada golpe que das, aun cuando no te das cuenta, aun cuando no lo ves. Sí, entiendo que a todos lo que nos interesa es producir piezas y que ese bello sonido del boom boom significa dinero, ¿verdad? Pero bueno, también hay que cuidar a la gallina de los huevos, porque si se rompe la prensa, pues todos sabemos lo costoso que es tener la prensa parada, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que entender varios conceptos. Hay que entender que nuestra prensa se va a deformar y que se va a deformar dependiendo de su rigidez. Al final podemos ver nuestra prensa como un sistema de masa, resorte, amortiguador. Obviamente tiene una masa, tiene sistemas de amortiguamiento y actúa como un resorte, tiene una rigidez. Si tú tomas un resorte, entre más lo comprimas o entre más lo estires, más difícil va a ser continuar estirándolo o continuar comprimiéndolo. Pues esa es la rigidez y eso es exactamente lo mismo que le ocurre a tu prensa. Existen diferentes pruebas para determinar la rigidez de una prensa, entonces normalmente estas son pruebas que hacen los fabricantes de prensas, pero esto también lo pueden realizar los dueños de las prensas. ¿Vale? Esto es simplemente para determinar qué tan rígida es una prensa comparada con otra. Aunque dos prensas se vean iguales, aunque dos prensas parezcan ser del mismo tamaño, no puede ser que no tengan la misma rigidez. Entonces siempre es importante comprobarlo. Incluso con esta prueba también puedes determinar cuántas holguras tiene tu prensa y ya vamos a hablar más adelante de lo que significa tener poca holgura o mucha holgura. Bueno, entonces los fabricantes de prensas y fabricantes de este tipo de equipo para medir cargas tomamos ventaja en las deformaciones de la prensa, de manera que instalamos lo que se llaman galgas extensiométricas, que está aquí representada. Esas galgas, una gran parte de las veces están montadas están instaladas en los montantes de las prensas, en las columnas, y lo que sucede es que al tener la prensa estirándose, pues estira el montante o la columna y estas galgas tienen la sensibilidad para detectar esas pequeñas deformaciones, convertirlas en un pulso eléctrico y a nosotros calibrarlas para diferentes niveles de voltaje, pues entendemos cada nivel de voltaje va a significar un nivel de estiramiento
que a su vez va a significar un nivel de fuerza. Entonces, en otras palabras, estas galgas miden en la deformación de la columna y así lo convertimos en tonelaje para que tú lo puedas ver en tus monitores y sepas si estás aplicando mucho tonelaje o poco tonelaje. ¿Qué pasa? Que a veces estas galgas se nos desconfiguran, se nos descalibran, y aunque están ahí instaladas y aunque vemos nuestro monitor dando unos valores, no sabemos si son valores correctos o no. Entonces siempre es recomendable calibrarlas por lo menos una vez al año, ¿vale? Verificar que están funcionando correctamente. Ahora, incluso cuando tenemos nuestras galgas, esa señal eléctrica que les acabo de comentar se va a procesar dependiendo del controlador que tengamos. Hay controladores muy básicos y francamente empiezan a estar en desuso, que simplemente te dan el pico de fuerza, ¿verdad? Te dan simplemente los valores máximos, ya sea positivos o negativos, ya hablaremos de eso más adelante. Y eso es una buena indicación para saber que tu troquel no está excediendo la capacidad de tu prensa. Sin embargo, no te dice nada sobre tu proceso, simplemente te dice es mucho o es poco, es todo, nada más. Entonces, si tú quieres tener una mayor cantidad de información que cada vez se vuelve más importante, pues necesitas otro tipo de controlador un poco más complejo, más avanzado, que sea capaz no solamente de darte el pico, sino que sea capaz de darte la curva completa de cada proceso. Aquí hay una representación de 4 diferentes procesos, un embutido donde la carga llega al máximo, pero luego comienza a disminuir, un troquelado que es bastante rápida y alta, un doblado que se mantiene bastante baja hasta que el final del doblez, y un acuñado que prácticamente es nula hasta que realmente comienzas a acuñar, donde la carga sube bastante. Entonces, el conocer las formas te va a permitir entender mejor tu proceso. Aquí les voy a mostrar una curva real de un proceso, en el cual si nosotros tenemos un controlador adecuado para obtener nuestras señales de las galgas extensiométricas, pues podemos identificar exactamente cuándo empieza la fuerza dentro de nuestro troquel, a qué niveles llega, y podemos identificar caídas como esta, que ya hablaremos, no son buenas para nuestra prensa de ninguna manera. Entonces, si solo tuviéramos un monitor de pico, solo leeríamos 200 toneladas cortas positivas. Y si tuviéramos un monitor de pico negativo, pues estaremos en 50 negativas. Pero al tener un controlador que nos permite la curva del proceso, pues identificamos zonas como estas, como este par de aquí, y podemos mejorar nuestro proceso para cuidar la salud de nuestra prensa. Entonces, ya que hemos definido cómo se estira nuestra prensa y cómo utilizamos ese estiramiento para convertirlo en una lectura de tonelaje o de fuerza, pues vamos a hablar de las fuerzas o cargas positivas. ¿Qué es una carga positiva? Seguramente han escuchado una carga inversa y unas cargas positivas. Bueno, ¿qué significa? La manera más fácil de entender qué es una carga positiva es cuando tenemos compresión en las bielas y tensión en el bastidor. Vamos a enfocarnos en las bielas. Cuando ustedes están, por ejemplo, troquelando antes de que se corte el material, el punzón está haciendo mucha fuerza sobre el material, y esta fuerza está provocando que el punzón se comprima y está empujando hacia arriba el carro. Al estar las bielas fijas en su parte superior, si subimos el carro, pues las vamos a tratar de acortar, las vamos a comprimir. De nuevo, carga positiva es igual a compresión en las bielas. Entonces, bueno, eso no necesariamente es tan malo. Ahora que ya definimos carga positiva, vamos a ver, cuando platicamos con los estampadores y nos especifican una prensa y nos dicen, David, estamos interesados en una prensa, ¿qué opinas? Bueno, ¿qué necesitas? Dame las características de tu prensa. Y lo primero que nos dicen es, quiero una prensa de 400 toneladas, por ejemplo. Es decir, me dan la capacidad de carga de la prensa, la carga máxima que puede resistir la prensa. ¿Ok? ¿Qué más necesitas en tu prensa? Pues bueno, algunos, no todos, algunos van un paso extra y nos dicen, bueno, y quiero un punto de fuerza
de ejemplo de 6 milímetros, que es un punto de fuerza, es la distancia antes del punto muerto inferior donde alcanzamos la máxima fuerza posible. Ya lo vamos a ver más a detalle. Es decir, entre 0 y 6 milímetros dispongo de 400 toneladas. Más allá de 6 milímetros no voy a tener las 400. Entonces, me dan estos dos parámetros. Ahora, la pregunta es, ¿son estos dos parámetros suficientes para especificar una prensa en términos de carga? La respuesta es que no, y nos falta algo muy, muy importante, que es pues la curva de fuerza disponible. Esta es necesaria, esta abarca la capacidad de carga, el punto de fuerza, pero también nos indica cuánta fuerza tenemos disponible durante el resto del curso. ¿Por qué es importante? Lo vamos a platicar. Ahora, hay que conocer que en una prensa mecánica se comporta diferente de una prensa hidráulica. En una prensa hidráulica tenemos siempre nuestro tonelaje o nuestra carga siempre disponible, todo el curso. Si compramos una prensa hidráulica de 500 toneladas, siempre, sin importar dónde estemos en el curso o carrera, vamos a tener 500 toneladas disponibles. Pero al ser esto una prensa mecánica, es decir, que utiliza un mecanismo, la fuerza disponible cambia a través del curso. La fuerza va a ser máxima cerca del punto muerto inferior, a 180 grados, y cerca del punto muerto superior, cerca de 0 grados. Y va a ser mínima cerca de la mitad del curso. Obviamente nos vamos a enfocar solo en la parte que va hacia abajo, ¿verdad? Ahí es donde ocurre nuestro proceso. Entonces, ¿cómo se define esta curva? ¿Qué es realmente lo que vemos en esta curva? Bueno, cuando estamos fabricando una prensa, definimos varios parámetros. Lo primero es su transmisión. Si esto es una prensa convencional, pues esta transmisión estamos hablando de un volante de inercia que está girando, ¿verdad? Y ese volante va a transmitir el torque o par a nuestro eje a través de un embrague. Entonces, nuestra transmisión está formada por el volante de inercia, por el embrague, por las reducciones de engranes y por las bielas, ¿verdad? Todo eso nos da esta parte de nuestra curva de carga. Y luego tenemos un bastidor. El bastidor es el que nos va a decir qué tanto podemos cargar. No sé si se entiende bien, pero lo repito una vez más. El bastidor nos dice qué tanto podemos cargar y nuestra transmisión, llámese embrague, volante de inercia y engranes y bielas, nos dan esta otra parte. Si fuera una servoprensa, pues quitamos el embrague y el volante y ponemos un servomotor, pero el principio es exactamente el mismo. ¿Qué pasa entonces si el cliente pide o yo como estampador necesito una prensa con más capacidad en esta área donde está la curva? Pues para eso voy a poner una transmisión más potente, es decir, un servomotor más grande o un embrague más grande o una reducción más grande también, perdón, o un curso más pequeño. Entonces, todo eso va a afectar y vamos a incrementar nuestra curva aquí. ¿Qué pasa si ahora también necesito llegar a un lugar más alto, a una carga más alta? Pues necesitamos una estructura más robusta. Ahí tenemos dos prensas y vemos claramente qué es lo que afecta a cada porción de nuestra curva. Ambas alcanzan un punto de fuerza, en este ejemplo, de 6 milímetros. Recuerden que el punto de fuerza es aquella distancia sobre el punto muerto inferior, que en este caso es 0, estamos 6 milímetros alejados de 0, en la cual alcanzamos nuestra carga máxima. Aquí llegamos, vamos por abajo, comenzamos a subir y llegamos a 315, 6 milímetros del fondo. Aquí comenzamos a subir y llegamos a 400, a 6 milímetros del fondo. Muy bien. Ahora, es posible incrementar la carga de la prensa manteniendo la motorización y cinemática, es decir, la transmisión, ¿sí? Y solamente cambiando la estructura. Y esto es un procedimiento común. Hay clientes que quieren una prensa más rígida, con más capacidad de carga,
Sin embargo, no necesitan más tonelaje aquí. Realmente están haciendo procesos de acuñado, están haciendo procesos de corte, donde realmente no requieren mucho tonelaje en esta zona. Todo lo necesitan aquí al fondo. Entonces, es posible. Se ahorran una inversión en la transmisión. No la hacen más grande, la mantienen. Pero lo que sí hacen más grande es la estructura. Entonces, la misma transmisión puede continuar con nuestra curva y ahora podemos poner una estructura más robusta. Bueno, el precio también aquí es que podemos ver que esta carga de 315 la alcanzamos a 10 milímetros y si no cambiamos la transmisión, continuamos subiendo, pues ahora el siguiente nivel, que son 400, lo alcanzaremos a 6 milímetros. Bueno, algo también que no es muy común que lo sepan, pero que es importante a la hora de seleccionar una prensa, cuando muchas personas o muchos estampadores seleccionan una prensa, el curso a veces depende de quién esté comprando la prensa, ¿verdad? Si es una empresa grande que sabe el producto que va a hacer y casi prácticamente está comprando la prensa para ese producto, pues tiene muy definido el curso o la carrera de su prensa. Pero si es una empresa que funciona como taller, que recibe distintos tipos de productos, distintos tipos de trabajos, y pues buscando la flexibilidad, siempre va a buscar cubrirse la espalda y tener un curso grande. Sin embargo, muchas veces no se dan cuenta que al escoger un curso grande, entre más grande sea el curso que eligen, más baja va a ser su curva de fuerza disponible. Un curso pequeño tiene una curva de fuerza disponible mayor. ¿Ok? Una pregunta, ingeniero. Sí, El ingeniero Roberto Alanís pregunta, ¿cómo se realiza una estructura más robusta de una prensa ya instalada? Esa es una muy buena pregunta. De una prensa ya instalada, pues habría que revisar prácticamente el diseño de la prensa que está. Y no es tan sencillo, pero una de las maneras es poner columnas más gruesas. Las columnas serían más gruesas, más robustas. Los tirantes que van a través de las columnas también tendrían que ser más gruesos y más robustos para mantener la prensa en su lugar. Esa sería, vamos, la manera que se me ocurre ahorita con menos trabajo, por decirlo así. Otras maneras para completar la obra sería añadir nervios a la mesa para que sea más rígida y al carro para que sean más rígidos también. Y bueno, habría que dimensionar las bielas, los pasadores. Entonces, sí, es difícil para una prensa que ya está instalada. No sé si hay alguna otra pregunta. De momento no, pero al ratito te las iré haciendo a medida que vayan apareciendo. Vale, gracias. Bueno, pues continuamos. Entonces, una pregunta que les hago a todos ustedes y que ya he hecho muchas veces antes y aún así la respuesta sigue sin ser al 100% correcta. Y es, si tengo una pieza que requiere 250 toneladas y voy a poner ese troquel dentro de una prensa de 400, bueno, aquí está mal escrito, perdón, de 400 toneladas, ¿es eso posible? La respuesta que muchas personas me dan es sí, 250 toneladas es más pequeño que 400 toneladas. Eso es posible. Vamos a corregir aquí. Esto no debe ser kilonewtons, estas son toneladas. Entonces me dicen, 250 toneladas es más pequeño que 400 toneladas. Es correcto. ¿Se puede? Se puede. Pues la respuesta es que no sabemos aún. Necesito más información. Y por eso es que les digo que debemos dar ese pasito y no quedarnos en los tonelajes picos. Hay que quedarnos con las curvas de carga en lugar. Por ejemplo, tengo mis 250 toneladas. Si mi curva de carga parece a esta que estoy mostrando, pues no se puede porque aquí estoy excediendo los límites de mi prensa. Entonces, un tonelaje pico o una fuerza pico de 250 toneladas no es posible en una prensa de 400 si estoy excediendo mi curva. Ahora, en cambio, para las mismas 250 toneladas, si tengo una curva que siempre está por dentro, por debajo de mi curva de fuerza disponible, pues ahí sí lo puedo formar. Entonces, la respuesta es
depende, hasta que me des la curva de carga del proceso, no es 100% seguro que podamos hacer esa pieza. Ahora, importantísimo, ¿qué pasa si aún así, a pesar de que ya revisé la aplicación y estoy excediendo, aún así quiero meter ese troquel en mi prensa? Porque mi supervisor, el gerente, el director me dijo, ¿cómo no vas a poder? Es un troquel de 250 toneladas, una prensa de 400, mételo. Si lo metes, ¿qué es lo que puedes esperar? ¿Qué es lo que puede pasar? Pues estás excediendo tu curva de fuerza disponible en esta sección. Si ustedes recuerdan, ¿qué controlaba esta sección? La transmisión, ¿verdad? Entonces, si yo le excedo, pues puedo tener una falla en la transmisión. Lo más común, lo más común, y es porque funciona como un fusible, es que se nos patine el embrague. El clutch o embrague va a patinar, la prensa se va a quedar atorada en el fondo y, bueno, hay que desatorarla de alguna de las maneras que existen, como incrementar la presión en el embrague, calentar los tirantes, entre otras, ¿verdad? Pero bueno, va a haber una falla en la transmisión. Si es una servoprensa, el motor se va a sobrecalentar, pero también tenemos ciertos fusibles o pasadores para que patinen y evitar sobrecargar la prensa a torsión. ¿Qué pasa ahora si nuestro proceso pues no excede nuestra curva aquí, pero realmente la excede acá arriba? Pues si ustedes recuerdan, acá es la transmisión, pero acá arriba ¿qué es? Es la estructura. Entonces ahora ya nos enfrentamos a un problema un poco mayor. Ahora nos enfrentamos a una posible falla estructural. Es decir, es posible que rompamos alguno de los componentes de nuestra prensa. ¿Ok? Y bueno, ¿tenemos alguna alternativa? ¿Podemos solucionar esto? Pues depende de los sistemas de seguridad que tengas instalados en tu prensa. Espero que tengas más de uno. Y para el primer caso, existe ahora las nuevas tecnologías, las nuevas prensas. La mayoría de ellas o muchas de ellas vienen con sistema de sobrecarga electrónica, es decir, a través de un control electrónico, cuando se detecta que se excede la curva, se manda la señal electrónica y esa señal electrónica dispara la sobrecarga y la prensa para, se libera la presión de aceite y no hay ningún problema. ¿Ok? En el caso de que estés excediendo por este lado, bueno, entonces estás protegido por una sobrecarga hidráulica, que es la más común. Esta es la más común, esta ya prácticamente todas las prensas nuevas la tienen. Esta no todas, pero ya empieza a ser común también. Entonces, al menos debes tener una. Sí. Ingeniero, tenemos una pregunta que indica, para una prensa mecánica, ¿cómo determinar la carga máxima no nominal diseñada? ¿Alguna relación entre fuerza nominal y máxima y cómo determinar? A ver, de nuevo, ¿me puedes repetir la pregunta, perdón? Para una prensa mecánica, ¿cómo determinar la carga máxima no nominal diseñada? Tal como dice, te lo estoy leyendo tal cual. ¿Alguna Sí. relación entre fuerza nominal y máxima y cómo determinarla? No sé si la persona que nos escribió la pregunta nos puede apoyar tratando de estructurar de manera diferente. No entiendo lo que... La fuerza máxima, lo que puedo decir, la fuerza máxima es esta de aquí. 400 toneladas sería la máxima. Y no entiendo a qué se refiere por fuerza nominal. ¿Será el punto de fuerza? No, la verdad no lo sé. ¿Te parece si lo dejamos pendiente? A ver si nos echan la mano. Muy bien. Otra, la curva del proceso, ¿cómo se calcula? Si es un producto nuevo y no existe herramienta. Muy bien, esa es muy buena pregunta. Cuando es un proceso nuevo y no existe herramienta, la curva del proceso, la mejor manera es a través de elemento finito. Se puede hacer a través de elemento finito. Depende del proceso, claro está. Si es un proceso complejo, relativamente complejo, elemento finito es la mejor opción. Existe mucho software estos días para hacerlo, desde los más básicos, como el SolidWorks o CATIA, ese tipo de cosas te dan alguna idea básica, pero hay otros más profesionales que son más especializados, como Autoform, como PampStamp, como Deform, y esa es una manera. Otra manera con la que he trabajado es cuando el proceso no es tan complejo, es decir, es básicamente troquelado de piezas planas, hacer agujeros y cortes. Eso se puede calcular por ecuaciones, básicamente, a mano. Ok.
Otra pregunta. Si tengo una herramienta que tiene un embutido de 6.000 pulgadas y un golpe de 18.000 toneladas, de 18.000 pulgadas, ¿puede la prensa estampar si atenta con... bueno, nuestra prensa puede estampar si atentar con nuestra prensa, no sé, si intentar con la prensa. Esto como dice la pregunta, no... Si no entendí, son muchas pulgadas. ¿No dijo 7.000 pulgadas o qué decía, perdón? No, 6.000 pulgadas. Si tengo una herramienta que tiene un embutido de 6.000, no sé si aquí pone como el punto es de pulgadas, y un stroke, o el golpe de 18.000 pulgadas, nuestra prensa puede estampar. Hasta así queda, así le estableció. Bueno, sí, voy a interpretar no como 6.000 y 18.000, voy a interpretar como 6 y 18, porque 6.000 Ajá, pulgadas es un montón. así es. Si tiene un embutido de 6 pulgadas y tienen una prensa con una carrera de 18 pulgadas, sí, sí se puede. La regla de la mano derecha, vamos, nos dice que para embutir, podemos embutir hasta una tercera parte del curso. Esa es la regla de la mano derecha para una prensa convencional. Y para una prensa servo, podemos embutir casi hasta la mitad del curso. Entonces, sí, sí se puede. Ok, bueno, aquí tengo algo de eso, pero no queda como pregunta, sino sería en este caso la mecánica es de 400, no sé específicamente qué, ¿verdad? Y nada más saber si da más la prensa arriba de 400, pero no especifica 400 qué. Estas son 400 toneladas. Ok, ¿Se refiere a eso? no sabría decirte porque no me lo especifica, lo puso nada más así, Ah, vale, vale. Bueno. ¿verdad? Ok, ahora, una más, si se Sí. identifica el tiempo de freno, no, yo creo que este era referente a otra cosa, porque este es anterior, Ah, se, bueno. se mezcló. Por favor, continúa, gracias. Gracias. No, muy buenas preguntas. Gracias. Entonces, ¿dónde nos quedamos esto? Les decía que, bueno, siempre es deseable que tengan un sistema de seguridad instalado, implementado para sus prensas, que tengan un seguro de sobrecarga hidráulica, que es el más común. Le digo, prácticamente todas las prensas lo tienen. Y bueno, ahora las más nuevas ya vienen también con control de sobrecarga electrónica para protegerse en esta zona también, no solo acá. Estas prensas que solo traen la hidráulica están desprotegidas aquí, ¿vale? Entonces, mientras no excedas la carga máxima de la prensa, no se te va a activar nada, se va a patinar el embrague o una cosa de esas. Bueno, esas fueron las cargas positivas. Ahora vamos a ver las cargas concentradas. ¿Qué es una carga concentrada? Bueno, es cuando empezamos a aplicar cargas grandes en áreas pequeñas. Y esto lo hemos visto en algunos talleres, en algunas empresas de estampación, en las cuales tienen sus carros ya deformados, los tienen obviamente no así exageradamente, pero ya empiezan a tener una pequeña curvatura. Y siempre los comentarios son, doctor, pero realmente no estoy utilizando el 100% de la carga de mi prensa, estoy al 70, 80% y ya se me empieza a generar una deformación en mi carro. ¿Por qué? Pues la respuesta es muy simple, porque están utilizando cargas concentradas, es decir, tienen troqueles muy pequeños con fuerzas muy grandes y eso no es bueno nunca. Entonces, ¿a qué se nos relaciona esto? Pues a otra especificación de la prensa. Cuando ustedes adquieren una prensa o están utilizando una prensa, aquellos que diseñan troqueles, esta es una cosa que es muy importante para su trabajo, es conocer cuál es la deflexión de la prensa. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, imagínense una línea neutral, una línea horizontal que está en el espacio. A partir de esa línea, ese es nuestro cero, llamémosle así. A partir de esa línea vamos a medir cuánto se nos está deformando el carro y cuánto se nos está deformando la mesa. Y esa unidad, digamos que se nos deformó 1 milímetro, ejemplo, 1 milímetro. Y tenemos una mesa de 8 metros, pues es 1 milímetro entre 8 metros, pues tenemos una deformación de 0.125 milímetros por metro, simplemente. ¿Ok? Ese es un parámetro
bien importante que les dan los fabricantes y que a veces no sabemos qué significa. Pues significa cuánto se va a deformar la estructura del carro por cada metro de prensa y cuánto es lo máximo que se va a deformar la estructura de la mesa por cada metro de prensa. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí hay unos números, que representan lo que les acabo de decir. Si aplicamos el 100% de capacidad de la prensa, digamos que nuestra prensa es de 400 toneladas y le cargamos las 400 toneladas. Bueno, si mi troquel ocupa toda la mesa, mi carro se va a deformar así. Si mi troquel solo ocupa 2/3 partes de la mesa, mi carro se va a deformar así. Si mi troquel solo ocupa la mitad de la mesa, mi carro se va a deformar así. Vean cómo va cambiando la deformación del carro significativamente dependiendo del tamaño del troquel. Un troquel que ocupa el 100% contra el troquel que ocupa la mitad de la mesa. Entonces, bueno, a veces nos preguntamos por qué un troquel lo estoy poniendo en otra prensa. Las dos prensas son de 400 toneladas, doctor. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué la pieza no sale bien? Bueno, pues porque a lo mejor la longitud de la mesa no es la misma. A lo mejor una prensa tiene una mesa más grande en la cual tu troquel casi ocupa 2/3 partes o el 100% y luego lo pones en una prensa más larga en el cual tu troquel solo ocupa la mitad de la mesa y pues va a tener una deflexión mayor. Eso es natural. Entonces, bueno, ahí está una explicación para una de las muchas preguntas que nos hacen. ¿Qué pasa si cambio el troquel de prensa? Pues asegúrate o al menos considera que tenga la misma longitud de mesa y que tenga la misma rigidez. Esas son las dos cosas que hemos revisado hasta ahora. Y que sepas que la deflexión del carro normalmente es 1.5 veces la de la mesa. Siempre el carro, o la mayoría de las veces, el carro se deforma más que la mesa. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En las hojas de especificaciones de la prensa se pone la deflexión nominal y esta deflexión, como te digo, se mide en milímetros por metro o pulgada por pie, depende de dónde se fabrique la prensa o dónde se utilice. El valor más común es 0.125 milímetros por metro. Este es el estándar de la industria el día de hoy. Hay prensas de menor desempeño que tienen una deflexión más grande y hay prensas de mayor desempeño que tienen una deflexión más corta. Depende de lo que necesites, de la precisión que necesites. Y este valor solo, y esto es importante, este valor solo es válido si utilizas el 67% es decir, 2/3 partes de tu mesa o más. Si usas entre 67% y el 100%, esta deflexión es válida. Vas a alcanzar esa deflexión o menor. Pero si se te ocurre utilizar menos de 2/3 partes, digamos la mitad, pues tu deflexión va a ser mayor y no esperes nada más. Tu deflexión va a ser mayor, tu proceso va a ser menos preciso. Sobre todo esto aplica para la gente que hace piezas de precisión como acuñados o cortes. ¿Verdad? ¿En qué se traduce una menor deflexión? Pues ahorita puedes decir, pues, ¿qué me importa que se deforme la prensa? Bueno, si la prensa se deforma, tu troquel se deforma, tus piezas de desgaste van a desgastarse, valga la redundancia, más rápido, tus piezas no van a salir con la calidad que quieres y bueno, al final todo va a sufrir. Una pregunta, doctor. ¿Sí? Preguntan, ¿cómo puedo saber la rigidez de mi prensa? Es una muy buena pregunta. Para saber la rigidez de tu prensa, me voy a regresar rapidísimo creo que sí puedo regresar a la primera diapositiva, bueno, a la segunda. Mientras te cuento, para saber la rigidez de tu prensa, la manera más fácil es utilizar un gato hidráulico, un gato hidráulico donde puedas medir la presión que tiene para que sepas básicamente la fuerza con la que estás levantando. Y lo que vas a hacer es que vas a quitarle el aire a los equilibradores para que el carro caiga, para que no esté apoyado en nada. Y con el gato hidráulico vas a empezar a levantar el carro. Lo pones en medio y empiezas a levantar el carro. Al principio lo vas a levantar muy fácil porque estás atravesando tus holguras y después ya te va a costar más trabajo seguir subiendo. Entonces, pues nada más vas a ir tomando datos y vas a poner un indicador también de reloj. Vas a tener tu gato hidráulico y un indicador de reloj. Entonces, pones una fuerza, te fijas dónde estás,
subes la fuerza del gato, te fijas dónde estás, subes la fuerza del gato, te fijas dónde estás y así sucesivamente hasta que obtengas esta línea. Después, solo tienes que dividir cuánta carga aplicaste dividida por cuántos milímetros se desplazó. La carga dividida por los milímetros y esa es la rigidez de tu prensa. ¿Vale? Si tienes una prensa más rígida, obviamente te tomará más fuerza subir 1 milímetro. Continuamos entonces. Gracias. Gracias. Buena pregunta. Vamos a continuar. Estamos. Ok. Entonces decíamos que las deflexiones nominales se dan para 2/3 partes de uso de la mesa. No es recomendable utilizar menos. Hay modelos de prensas de muy alto rendimiento que son más rígidas, tienen, como les decía, carros más rígidos, mesas más rígidas, montantes más rígidos o columnas rígidas. Y lo que nos dan es que podamos utilizar troqueles más pequeños de 67% o 2/3 partes. Esos troqueles nos dan las deformaciones nominales, incluso si utilizamos solo la mitad del carro, del uso de la mesa, perdón. Esas ya son prensas un poco más de alto desempeño. Bueno, ¿qué le pasa a nuestra curva de carga si utilizo troqueles pequeños? Pues realmente, si quiero utilizar toda mi fuerza, todas mis 400 toneladas, pues debo utilizar 2/3 partes. Si tengo un troquel menor, pues bueno, y sigo forzando a 400 toneladas, pues vamos a tener deflexiones más grandes. Eso es lo que va a pasar. Y aquí les va una pequeña ecuacioncita muy pequeña, pero muy, muy útil. Esto es básicamente cuál es la carga que se te recomienda si quieres mantener tu precisión, si quieres mantener tus deflexiones. Si tú multiplicas 3 por la capacidad de carga de la prensa, 3 por, en este ejemplo, vamos a pensar que es una prensa de 500 con 96 pulgadas de mesa y en este caso, si utilizo un troquel de 64 pulgadas, que son 2/3 partes, aún puedo utilizar 500. Pero vamos a pensar que quiero utilizar la mitad, 48. Que quiero utilizar 48 pulgadas de troquel. Mi troquel es 48 pulgadas. Pues bueno, multiplicarías 3 por 500, que es la capacidad, vamos a utilizar la plumita para que sea mejor. 3. Estos son 500, mi capacidad del troquel, de carga, perdón, y luego la longitud del troquel serían 48 pulgadas, y luego dividido entre 2 por la longitud de mesa, y la longitud de mesa son 96. Entonces, si yo hago 3 por 500 por 48 entre 96, por 2, ¿verdad? Entonces, ese número, ahorita no tengo una calculadora a la mano, pero ustedes que la tienen lo pueden verificar, pero ese número nos va a dar 375. Traducido al español, significa que si tengo un troquel de 48 pulgadas en una mesa de 96 pulgadas y quiero mantener mi precisión, quiero mantener mis deflexiones de carro y mesa, pues solo me puedo permitir 375 toneladas. Si mi troquel requiere más de 375 toneladas, ¿se puede utilizar? Sí, pero no esperes ni la precisión ni las deflexiones que aparecen en la hoja de especificación de tu prensa, ¿vale? Si exageras y utilizas troqueles muy pequeños y en lugar de, en este ejemplo, utilizar 234, utilizas las 500, puede llegar al caso extremo donde comiences a lo que le dicen embutir el troquel. Puedes empezar a clavar el troquel dentro de la estructura. Entonces, bueno, nadie quiere eso. Ahora vamos con cargas descentradas. Bueno, ya vimos cargas positivas, cargas concentradas. Vamos a cargas descentradas y nos vamos rápido porque se nos acaba el tiempo. Bueno, hay cargas descentradas en todas las direcciones, de izquierda a derecha, de frente a atrás, y casi nunca tenemos cargas centradas. ¿Qué significa que una carga esté centrada? Significa que sus fuerzas, todas sus fuerzas de todo el troquel, en este caso solo dibujé una estación, pero son múltiples estaciones. Al combinar todas sus fuerzas,
la resultante esté alineada con el centro de la prensa. Si la resultante está desalineada, decimos que hay una carga descentrada. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si hay una carga descentrada, pues lo que está sucediendo en estos dibujos. Si tengo más fuerza de un lado que del otro, el carro se va a empezar a inclinar. Lo mismo que pasa en estos dibujos. Tengo más carga de un lado que el otro, pues el carro está inclinado a un ángulo, ¿verdad? ¿Y en qué se traduce eso para mi proceso? Bueno, si estás punzonando, si estás troquelando, cortando, pues el punzón va a entrar de manera inclinada y al entrar de manera inclinada va a haber puntos de presión que van a hacer varias cosas. Van a reducir la calidad del filo de tu pieza, vas a tener, si tu proceso requiere cierta cantidad de corte o de rebaba o de lo que sea, pues no te va a salir como quieres. Y además vas a empezar a desgastar el punzón. Estoy segurísimo que más de alguno de ustedes ha visto sus punzones desgastados más de un lado que del otro. Bueno, eso viene de cargas descentradas. También, aunque no lo notes tan rápido, tu prensa se va a empezar a desgastar. Si tienes guías colisas, guías de bronce, pues esas vas a empezar a ver marcas de un lado y no del otro, o vas a empezar a ver que el aceite sale más oscuro de un lado que el otro porque lo estás quemando. O si utilizas rodillos, guías de rodillos, pues vas a empezar a desgastar tus rodillos más de un lado que el otro. Entonces, eso es por cargas descentradas. Ahora, que es un fenómeno muy común y que muchas veces no nos damos cuenta, pues nuestras prensas cargan, bueno, valga la redundancia, su carga la distribuyen entre el número de bielas. Si tengo 2 bielas, pues cada biela carga la mitad. Si tengo una biela, esa biela carga todo. Si tengo 4 bielas, cada una cargará un cuarto. Vamos a ver un ejemplo. Si tengo una prensa de 400 toneladas y de 2 bielas, cada biela carga 200. Ahora, ¿qué pasa en mi proceso? ¿Qué pasa si de un lado una biela carga 200 y la otra carga 100? ¿Cuánto es en total? Sé que están descentradas. ¿Cuánto es en total? Pues son 300. Entonces yo les pregunto nuevamente, si mi prensa es de 400 y solo estoy utilizando 300, ¿puedo seguirle metiendo más? Pues la respuesta es no. Y es no, porque una de tus bielas, la biela izquierda, ya alcanzó 200, que es el límite. Si tú intentas meterle más, de manera, si es un buen sistema de sobrecarga, el sistema de sobrecarga se va a botar porque una de las bielas está alcanzando la carga máxima. Pero si eso no llega a suceder, pues puedes dañar una de tus bielas. Aunque tú no te des cuenta, aunque pienses que solo estás aplicando 300 toneladas, una de tus bielas se va a dañar. Entonces, poco a poco espero que te estés dando cuenta que esa prensa que tienes en tu taller de 400 toneladas, de 200, de 1000, de lo que sea, esas 1000 toneladas son verdad cuando tienes una carga centrada, que casi nunca ocurre, son verdad cuando utilizas al menos 2/3 partes de la mesa, que eso es más sencillo que ocurra, y son verdad solo por debajo del punto de fuerza, es decir, 6 milímetros, 10 milímetros, 12 milímetros y nada más. Bueno, ahora entramos a una característica de la prensa que se llama capacidad de carga descentrada. Esto nos dice, me voy a brincar un poco más rápido, que nuestra prensa puede cargar su máxima capacidad cuando la carga está centrada. Cuando la carga, aquí lo tenemos, cuando la carga está centrada, estamos a máxima capacidad. Conforme la carga se descentra, nuestra capacidad también va a bajar y va a llegar a un mínimo, que es cuando la carga descentrada está a la altura de la biela, ahí solo tenemos la mitad de la capacidad de carga. Es decir, si tengo una prensa, en este caso de 120 toneladas, si la carga está centrada, tengo mis 120 toneladas. Si la carga está muy descentrada, solo voy a tener 60 toneladas disponibles. Y bueno, esto está indicado por esta curva negra que está aquí arriba, que esta es la prensa. La prensa, si tengo un punto por aquí, eso falla la prensa. Si estoy por debajo de esta línea, mi prensa va a estar bien. Ahora ustedes van a notar que hay 3 líneas más en este dibujo. La roja, la azul y la verde. Cada una nos indica, aquí lo tenemos, cada una nos indica un nivel de paralelismo, es decir, qué tan inclinado está nuestro carro. Si tenemos un proceso como el embutido que no requiere tanta precisión, pues bueno, me vale con una curva como la roja, con un paralelismo no tan bueno, de 0.30 milímetros por metro.
Pero si estoy haciendo un corte de precisión, un corte fino o casi fino, pues donde quiero que sea bastante preciso, pues mi curva, vean, ahora es más apretada, ahora es más, me permite jugar menos con las cargas descentradas, ¿verdad? Es esta verde. Entonces, esta curva es bien útil para los diseñadores de troqueles. Si tú eres diseñador de troquel y no conoces esta curva, bueno, te estás perdiendo de una oportunidad de mejorar tu diseño bastante importante. Bueno, por hacer un ejemplo, ¿cuál es la distancia de centrada máxima para una carga de 600 kilonewtons y un paralelismo de 0.2 milímetros por metro? Ya sé que mi proceso requiere este paralelismo y ya sé que mi proceso me da un máximo de 600 kilonewtons. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es encontrar qué color es mi curva de 0.2, es la curva azul. Entonces, ahora voy a trazar mi fuerza, busco mi fuerza y aquí está, 600. Pues ahí saco una línea. ¿Dónde corta mi curva azul? Pues la corta aquí. Bueno, entonces significa que para 600 kilonewtons a 0.2 milímetros por metro tengo 150 milímetros disponibles para descentrar mi carga. Es nomás. ¿Vale? Si me paso esa distancia, pues voy a caer aquí o voy a caer aquí o aquí donde sea y ya no voy a tener el paralelismo que quiero. Incluso si caigo aquí y ahora ya ni siquiera voy a poder mover la prensa. Se va a, una de las bielas se va a sobrecargar. Una aplicación, este estudio lo hice para un cliente. El ejemplo que les hice hace un momento es solo un punto. Realmente en tu curso, en tu proceso, pues tienes el curso completo, la carrera completa y tienes múltiples puntos, tienes muchísimos. Hay que sacar lo más que se puedan. En este ejercicio para el cliente sacamos 8 puntos y nos dimos cuenta que 3 de esos puntos que eran importantes para él no nos daban, estaban dentro de la prensa. Este está cerca del borde de la prensa, o sea que este estás a punto de parar la prensa, de dañar o de botar el seguro, pero aún está dentro. Sin embargo, se estaban afuera de nuestra campana de paralelismo, entonces el cliente no estaba satisfecho con el proceso, se le estaban dañando demasiado sus troqueles, sus punzones. Esto es particularmente cierto cuando empiezas a troquelar materiales muy duros, ¿sí? Que desgastan de por sí los punzones. Pues imagínate ahora teniendo los descentrados, pues más desgaste es más dinero, ¿no? Entonces, todo al final, esto impacta en el dinero. Entonces, ¿qué hicimos? Le hicimos un estudio, le sugerimos algunas mejoras y al final llegamos a estos números en los cuales en el borde, pero estábamos todos dentro de su ventana de paralelismo. Entonces el proceso mejoró, sus troqueles dejaban de desgastarse tan rápido y por ende podía gastar menos dinero en el mantenimiento del troquel y tenía la prensa funcionando más tiempo. Ingeniero, doctor, tenemos la pregunta, ¿cómo podemos conocer una gráfica o de dónde podemos sacar la gráfica de fuera? Probablemente sea de fuerza de la prensa. La curva de la prensa, normalmente se tienen que contactar con el fabricante de la prensa. Sí, esa sería la manera más adecuada para que les den la real con base en el diseño de la prensa. Muy bien. ¿Sí? Y otra, ¿cómo debo analizar mis troqueles para cargas descentradas? ¿Cómo analizar troqueles para cargas descentradas? Muy buena pregunta. La respuesta es, hay que hacer una tabla de tiempos. Si tienes tu simulación por elemento finito, como lo dije hace un momento, es bastante más sencillo porque tienes todas las curvas y puedes analizar todo el proceso. Si no, lo que tienes que hacer es una gráfica de tiempos, que esta gráfica lo que te va a decir es cuándo empiezan a actuar los cilindros de nitrógeno, cuándo empiezan a actuar los punzones de embutido, cuándo empiezan a actuar los pisadores, los elevadores, los stripper plates o cuándo realmente empieza a cortar material. Hay que hacer una gráfica de tiempos y con esa gráfica de tiempos puedes calcular esto. Si al final les voy a dar mi correo, si alguien tiene alguna duda más a fondo, lo podemos ver. Otra pregunta, ¿qué pasa si excedo la curva de fuerza de la prensa muchas veces? Si excedes la curva de fuerza de la prensa muchas veces, a lo mejor la primera vez te salvas, pero los componentes se van a empezar a desgastar cada vez más y cada vez más el efecto va a ser mayor hasta que un buen día vas a romper algo y va a ser un problema grande.
Bueno, una más. David, Sí. para centrar las prensas utilizamos indicadores de altura. ¿Sabes si hay equipos especializados? Perdón, porque tengo que irle leyendo poco a poco porque es extensa. Si hay equipos especializados para ayudarnos a centrar los equipos. Nosotros utilizamos varios indicadores de múltiples puntos. ¿Hay alguna otra alternativa? Bueno, es un poquito más sofisticado, diría yo, pero hay quienes utilizan encoders lineales montados al carro de la prensa. Entonces, al tener encoders lineales en las 4 esquinas, o al menos en los 2 lados, izquierda y derecha, pueden tener lecturas en tiempo real de si se está inclinando la prensa o no. Ok. Otra más. ¿Qué se hizo físicamente para corregir el problema de carga descentrada? En este caso, desplazamos el troquel hacia un lado de la prensa. Este cliente lo que tenía era que tenía el troquel al centro de la prensa y lo hicimos más hacia la izquierda. Ok, podemos continuar. Gracias. Gracias. Y bueno, ese solo para comentar, fue una solución sencilla, pero hay troqueles que no se solucionan tan sencillo. Hay una serie de técnicas para corregir cargas descentradas también, que eso sería otra plática aparte. Bueno, carga inversa, bien importante. Al principio de la plática vimos cargas positivas, ahora vamos a ver cargas negativas. En las positivas veíamos que teníamos compresión en las bielas, ¿verdad? Porque nuestro troquel estaba empujando al carro, el carro estaba subiendo y pues empezaba a empujar a las bielas. Bueno, ese era el carga positiva. Ahora en la carga inversa, como el nombre lo indica, estamos en lo contrario. Ahora imagínate que ya rompiste el material, ya se rompió, entonces toda esa energía que tenías almacenada, pues se va a liberar. Al liberarse toda esa energía, ¿qué le va a pasar a tu carro? Pues el punzón, al liberarse, se va a ir hacia abajo. El carro va a tratar de seguirlo. ¿Y qué va a pasar con las bielas? Las bielas van a estar atoradas al carro, pues van a estirarse, van a ir hacia abajo para tratar de seguir al carro, y al estar fijas aquí, tan atoradas, pues se van a estirar. Las bielas se van a estirar, van a tener tensión, y eso sí es más grave. El que tengas compresión en las bielas, no hay tanto problema. Tú intentas romper algo a compresión y te va a costar muchísimo trabajo. Pero ahora intenta romper algo a tensión, es decir, estíralo y va a ser más fácil romperlo. Lo mismo pasa con tus bielas. Si tú las comprimes, que es carga positiva, sin problema van a aguantar muchísimas toneladas. Pero si las estiras, ahí puede ser que rompas la biela o puede ser que rompas alguno de los casquillos, alguno de los pasadores. Alguno de esos elementos se va a romper primero. O el tornillo de ajuste de altura, alguna de esas cosas. Entonces, las cargas negativas o inversas son muy malas para una prensa. Aquí tenemos Una 5,5. pregunta. ¿Cuál es la tolerancia permitida en calibración de monitores de tonelaje? ¿Cuál es la tolerancia permitida? En Wow. calibración de monitores Sí, de sí. tonelaje. Pues no hay una norma escrita, no está, o por lo menos no la conozco yo, pero yo diría que si tu monitor de tonelaje está entre un 5 y 10%, es aceptable. Ya más allá de un 10% ya me empezaría, empezaría a preocuparme. Bueno, no a preocuparme, a ocuparme, mandaría a calibrarlo, ¿verdad? Pero sí, 5 o 10% yo creo que es bueno. No es bueno, es aceptable. Continuemos. Sí. Eh, bueno, vamos ahora. Bueno, y eso se respalda un poquito porque lo que les decía, los monitores de tonelaje o los sistemas de sobrecarga, normalmente, depende del fabricante, no siempre se ajustan a la capacidad de la prensa. Es decir, si tienes una capacidad de 1000 toneladas, puedes ajustar el sistema de sobrecarga a 1000, pero a veces te dan ahí un 5% de juego, 10% de juego. Entonces, sí, si te pasas por un 5, por un 10%, está dentro de no lo permitido, pero ni lo recomendado, pero sí de lo que puede suceder. No está tan mal. Bueno, volvemos, carga inversa, carga snap-through. Bueno, perdón, carga inversa y snap-through. Aún no he encontrado una palabra en español para esto, pero es básicamente liberación de esfuerzos. Aquí lo pongo. Imagínate, empieza tu proceso, el punzón
cuando empieza a cargar sobre el material, se empieza a comprimir, se empieza a hacer corto, y una vez que has roto el material, toda esa energía que se almacenó se libera. Pues bueno, cuando se comprime es la carga positiva, cuando se libera se llama snap-through, y cuando ya se estira se llama tensión o carga inversa. Tú vas a pasar a través de las tres etapas siempre que estés en un troquelado. Aquí lo tengo con una gráfica. Lo primero es que empieces a contactar el material. Empieza a subir tu fuerza. Sube, 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 sube. Esto es carga positiva, aquí lo vemos. Esto es compresión. Y de repente el material se rompe, pues ¿qué le pasa a la fuerza? Se cae. Se cae. Esto es el snap-through, aquí lo tengo, se cae. Y si ese snap-through o esa caída es lo suficientemente larga, pues vas a ver cómo rebasamos la frontera. Esta es la frontera entre lo positivo, que está aquí arriba, y lo negativo, que está aquí abajo. Pues si el snap-through es muy largo, pues vamos a tener carga inversa, que sería esta porción de aquí. Y esta es la que te digo que te puede dañar bueno, los dos son malos, pero esta es la que te puede romper algún componente de manera, vamos, a la primera. Entonces, hay que ver varias cosas, porque muchos en la industria, y no solamente, bueno, estoy hablando en general en el mundo, en Estados Unidos, en México, en Europa, mucha gente aún confunde carga inversa y snap-through. Entonces piensan que son lo mismo y no son lo mismo. Aquí se los estoy demostrando. El snap-through es la caída completa y la carga inversa es solo esta parte de aquí. Entonces son dos cosas diferentes, y si alguien le dice lo contrario, pues bueno, invítelos a platicar, invítenme a mí también y nos ponemos de acuerdo. Una pregunta, David, ¿cómo se puede medir el snap-through si no se puede ver en el monitor de tonelaje? Bueno, sí, aquí lo tengo escrita, sí. Pues es una muy buena pregunta. Si el monitor de tonelaje, como lo acabas de decir, eso te lo va a mostrar la carga positiva y la carga negativa. Pero el snap-through no se ve. Entonces, lo que no se ve en el monitor, lo que se recomienda en ese caso, si lo tienes en tu prensa, es utilizar acelerómetros para ver qué tan rápido es la aceleración del carro. Eso te va a demostrar que hay snap-through. Y si no tienes eso montado en tu prensa, pues siempre, bueno, en nuestro caso ofrecemos el servicio de medición de vibraciones, y pues si no, puedes contactar a alguien para que te mida las vibraciones. Eso es la única manera de medir snap-through, es con acelerómetros, no hay otra. Okay. Otra pregunta, aquí pregunta si en la operación se utiliza un fluido para lubricar en el lugar de aplicación de fuerza, ¿la curva de carga se beneficia? Sí, depende del proceso. Si es un proceso de embutición, sobre todo, sí. Cuando se lubrica mejor, embutirás más fácil y por lo tanto requerirás menos fuerza. Sí. Muy bien. Puedes continuar, por favor. Gracias. Gracias. Una pregunta, nuevamente sobre la carga inversa. ¿Todos los troqueles tienen carga inversa? No todos los troqueles tienen carga inversa. La mayoría de los troqueles que tienen carga inversa son los troqueles donde hay corte, ya sea un troquel de puro corte, de puro troquelado, punzonado, como le quieras llamar. Eso sí, seguro que van a tener carga inversa. Y algunos, si es para embutido o acuñado o doblado, esos a veces tienen, a veces no, depende del proceso. Ok, sí, vamos a continuar. Bueno, ahora esta pregunta me la han hecho muchas veces. ¿Hay manera de calcular las cargas positivas? Sí las hay, ya sea con elemento finito o con algunas ecuaciones que hay, sobre todo la más conocida es para el corte, esa está por todos lados, pero también hay ecuaciones para embutido, para doblado, etcétera, ¿no? Pero esa es para la positiva. Cargas inversas, hay por ahí una ecuación que esta la saqué de nuestro colega Peter Ullins, que publica para el Metal Forming Magazine. Entonces ahí la publicó hace poco y me gustó, no la conocía, me gustó, porque te da una idea de qué tanto tonelaje inverso vas a tener dependiendo de tu tonelaje positivo. Es decir, tienes un tonelaje positivo o fuerza positiva de 1000 toneladas, pues tu tonelaje inverso va a ser un porcentaje de eso. Puede ser que sea el 100%, el 10%, el 30%, un número que aquí esto te lo va a dar. Ahora, ya hablé bien de la fórmula, ahora la parte que le falta. La carga inversa es una función clara de la velocidad de corte. Si tú cortas muy rápido, lo voy a mostrar ahorita, hay más carga inversa. Si cortas muy lento, hay menos carga inversa. Y la velocidad no aparece en esta fórmula. Entonces, esta fórmula está incompleta.
Les recomiendo que la utilicen como una guía, pero que la utilicen con cautela porque le falta el efecto de la velocidad. Es una fórmula incompleta. Bueno, ¿y qué pasa si excedemos el tonelaje inverso? Como les decía, vamos a tener problemas estructurales, pasadores, bielas, componentes de los ajustes o algo se nos va a romper. Ahora, el snap-through, y esto lo acabo de vivir hace un poco cuando nos llegó una pregunta que nos decían, oye, nuestro proceso no tiene tonelaje inverso, pero aún así empezamos a ver que fallas en el troquel y fallas en el troquel. Entonces, al ir y realizar un servicio de investigación para estas personas, nos dimos cuenta que en efecto no tenían, tenían muy poca carga inversa, pero el problema era su snap-through, eran sus vibraciones. Y entonces, ¿cuál es el problema de las vibraciones? Desgaste prematuro del troquel y de la prensa, troqueles rotos, piezas defectuosas, empiezan a aparecer pequeñas grietas por fatiga y bueno, al final, pues vibraciones, fugas, todos los problemas relacionados con vibraciones. Y bueno, ya para terminar esto, aquí hay un ejercicio que alguien preguntaba cómo se mide el snap-through. Pues mira, aquí te pongo en rojo la carga del proceso. Aquí puedes ver cómo la carga cae significativamente. Eso es snap-through. ¿Cómo me doy cuenta? Porque le pusimos un acelerómetro al carro y nos damos cuenta que la aceleración del carro es más o menos constante, va por aquí y de repente sube bastante. Toda esta onda que está aquí en amarillo son aceleraciones en el carro que son malas para tu prensa. Esto es snap-through. El tonelaje inverso aparece aquí. Este es el tonelaje inverso. Y esto de aquí es snap-through. Entonces ahí aparece la diferencia. Una pregunta, doctor. ¿Un troquel con cámara de nitrógeno también genera carga inversa? No, al contrario, los cilindros de nitrógeno ayudan un poquito a mitigar la carga inversa siempre y cuando estén puestos bien. Sí, pero los cilindros de nitrógeno ayudan un poquito a mitigar esas cargas inversas. Ok. Ajá. Bueno, ahora aquí aparecen las holguras. Las holguras en una prensa, todas las prensas tienen holguras de apilado, ¿verdad? Hay que de alguna manera hacer que los componentes se muevan. Desearía que me vieran en cámara, no la he podido poner, no sé cómo. Pero si ustedes se imaginan, vamos a utilizar este ejemplo aquí, si ustedes imaginan las holguras en un tornillo, en este caso del tornillo de ajuste de la altura de cierre, si tenemos muchas holguras y estas holguras son grandes y empiezo a vibrar, pues la vibración va a ser muy alta porque las holguras son muy grandes. Si tengo holguras pequeñas, pues no hay para dónde moverse, las vibraciones van a ser pequeñitas, ¿verdad? ¿Eso qué me dice? Pues que aunque tú veas dos prensas en el mercado y las dos prensas son de 800 toneladas y tienen muchas características similares, hasta que no sepas las holguras de apilado, no vas a saber la calidad de la prensa. Realmente ahí es donde se ve mucho de la calidad de la prensa. Holguras de apilado pequeñas, esas son beneficiosas, especialmente para vibraciones. Si tu prensa va a ir a baja velocidad, no tiene mucho caso, pero si utilizas prensas de alta velocidad, como las prensas que se utilizan para hacer latas, por ejemplo, que son muy precisas, pues bueno, verás que tienen holguras de apilado muy pequeñas. Encima de todo, esas prensas más precisas tienen mecanismos de amarre o de apriete, digámoslo así, para que las holguras aún sean menores. En el ejemplo que les pongo, se llenan las holguras con aceite para que ahora ni siquiera haya oportunidad de vibrar, que por más que queremos, no vamos a vibrar o la vibración será súper mínima, chiquitita, porque está todo amortiguado por el aceite. Entonces, puede haber con aceite, puede haber con tornillos, pero hay mecanismos para apretar el carro para que no vibre tanto. Una cosa más. Hay quien dice, tengo un troquel y corre, el tonelaje de mi troquel cambia con la velocidad. Necesito más fuerza para hacer la misma pieza si subo la velocidad. La realidad es que no. Tu pieza necesitará prácticamente la misma fuerza. Lo que está pasando es que lo más seguro es que estés utilizando bloques o le llaman keys blocks o standoffs o stoppers o lo que quieras llamarlos. Son bloquecitos, cilindros dentro del troquel, ¿verdad? Para que la parte superior del troquel siente en la parte inferior, ¿no? Están como así. Pues bueno, lo que haces es que al subir la velocidad, tu altura de cierre, que es esta, va a cambiar, va haciéndose va a ir bajando de estar aquí a cierta velocidad, luego ya va a estar aquí, luego va a estar así. Lo que va a hacer es que este bloque de arriba pegue con el bloque de abajo más fuerte y al pegar los bloques, realmente tu fuerza no la estás utilizando en tu proceso, está viniendo de estos bloques.
Entonces, ahí te respondes, ¿por qué si subes la velocidad, a veces ves tonelajes más altos? No es porque tu proceso los genere, es porque tus bloques están pegando más duro contra el otro. ¿Cómo se soluciona? Pues corrige tu altura de cierre, calibra tu altura de cierre para la velocidad a la que quieres producir. Lo que les decía, la carga inversa y el snap-through aumentan con velocidad de corte. Tenemos una velocidad de corte de casi 200 milímetros por segundo y de casi 20. Cuando vamos a 200, que es el azul fuerte, tenemos siempre mayores cargas inversas que cuando vamos a 20. A 20, en este caso tenemos menos, y en estos casos no tenemos nada. ¿Ok? Lecturas relacionadas, al final ya para terminar. Esta presentación supongo que estará disponible en algún lugar, pero si no, la manera más rápida, googleen David Díaz Stamping y van a encontrar un montón de artículos que he tenido la oportunidad de publicar. Aquí hay los links para los dos últimos. Este es sobre tonelaje inverso, este es sobre servoprensas. Y bueno, si luego tienen tiempo, pueden entrar también a la librería técnica que tenemos, donde pueden encontrar artículos y webinars también relacionados. Y pues es todo. Muchas gracias. Ahí está. Hay una pregunta más, doctor. ¿Estos conceptos son válidos para las servoprensas también? Sí, todo lo que les acabo de decir vale para prensas convencionales de volante y para servoprensas, para todo. Muy bien. Entonces, muchas gracias. ¿Hemos terminado? ¿Has terminado ya tu presentación, verdad? Sí, ya, es todo. Gracias. Ok, muchas gracias, doctor. Entonces, ya para terminar, les damos las gracias a todos ustedes por haber participado en el programa de este día. Esperamos que la experiencia les haya sido de valor y satisfactoria. Poco después, para que estén bien enterados, todas estas presentaciones van a ser, como están siendo grabadas, se les va a enviar un correo electrónico solicitándoles, por principio, de respuesta a una pequeña encuesta, ¿verdad? En la cual y en ese mismo correo van a recibir un enlace precisamente para la descarga de todas las presentaciones, ¿verdad? Asimismo, esperamos nos puedan acompañar nuevamente en nuestro próximo webinario, que será el día 4 de abril, recordándoles que la hora de inicio ha cambiado, ahora va a ser a las 8 de la mañana que vamos a iniciar los temas. Vamos a iniciar los seminarios web de la próxima semana, tanto el del martes como el del jueves próximo, que incluirá los temas sobre la prensa correcta para el trabajo, puede ser mecánica, servo-hidráulica, cambio rápido de troquel y automatización de la sala de prensa. Agradecemos su atención, gracias nuevamente y pues que pasen bonito fin de semana. Hasta luego.